¿Qué tal? Buenos días. Se abre nuevamente el debate en torno al aborto luego de que una estudiante presuntamente abortara voluntariamente, según algunos, involuntariamente, según otros, en un centro escolar en Santa Tecla. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestras invitadas. Esta mañana nos acompaña Julia Regina de Cardenal de la Fundación Sí a la Vida. También nos acompaña Ima Girola de Sé Mujer. Bienvenidas a República. Gracias por la invitación. Bueno, recientemente se reabre, digamos, el debate en torno al aborto, aunque digamos que de repente podría ser un debate que ya está zanjado, pues ya tenemos una ley penal muy dura en contra del aborto. Pero quisiera saber cuáles son sus valoraciones, por lo menos de lo que se sabe hasta este momento, Julia Regina. Bueno, para empezar, yo creo que nuestras leyes no son muy duras para defender la vida del no nacido. ¿Por qué? Porque creo que es ilógico que tengamos como una clasificación de lo que vale la vida humana. Por ejemplo, si se mata a un homosexual, le dan 50 años de cárcel al que lo mató. Si se mata a una mujer, se le da 40 años. Si se mata a un hombre, a un niño o a un anciano, son 30 años de cárcel. Y si se mata a una persona no nacida, se le da de 2 a 8 años, de los cuales de 0 a 3 años es excarcelable. Por eso, hasta el momento, desde el 97 que se cambió el Código Penal y 99 que se ratificó la reforma constitucional que protege la vida desde la concepción, no hay nadie preso por aborto porque las penas son excarcelables. Entonces, creo que no se puede clasificar el valor de la vida. Toda vida humana vale lo mismo. Entonces, sí creo que eso se debería de revisar en las leyes. Ahora bien, con este caso que menciona sobre esta niña que tuvo un aborto, no se sabe si fue aborto espontáneo o fue aborto provocado, creo que también se tiene que valorar de que si una muchacha tiene un aborto, o sea, ve al niño, lo tiene en sus brazos, lo lógico, si es un aborto espontáneo, es buscar ayuda. Miren lo que me ha pasado en el colegio, necesito ayuda, y buscar a alguien, ¿verdad? Ahí, la persona que tenga, a los directores, a los profesores. Pero, en cambio, esta muchacha lo que hizo fue meter a la niña que estaba viva adentro del tanque del inodoro. Todavía, pues según las noticias, la niña estaba echando burbujas cuando la encontraron, o sea que podrían haberla salvado, pero se trató y ya no lograron salvar la vida de la niña. Entonces, son casos que se deben de estudiar qué pasó, por qué esta niña se encontró tan desesperada, por qué tomó esa acción de meter a su hijita en el tanque del inodoro. Es lamentable que nosotros veamos que una muchacha tan joven tenga que hacer una cosa tan grave que la va a marcar para toda su vida. Así como la marca cualquier persona el aborto. La mujer que aborta queda marcada para toda su vida. Vaya, un niño de 6 meses ya es un niño bastante grandecito. Si vemos la mayoría de los abortos en todo el mundo, en lo que la mujer se da cuenta que está embarazada, toma la decisión de ir a buscar a ver qué va a hacer, si no quiere ese bebé, de ver a dónde se va a abortar. Y llama a pedir la cita y le provocan el aborto. La mayoría de los abortos son entre las 10 a las 12 semanas, más o menos, cuando el bebé ya está completamente formado, ya tiene hasta sus uñitas. Esta es la muestra de un bebé que tiene de 10 a 12 semanas. Si usted lo ve, el niño ya está perfectamente, es exactamente el tamaño exacto del bebé de 10 a 12 semanas. Este es el enemigo, el monstruo, el que tenemos que destruir. Entonces, creo que en nuestro país
es lamentable que nuestras leyes, en vez de buscar de qué manera se le apoya a la mujer para que no busque el aborto como una solución a un embarazo inesperado, que hayan políticas en las que la mujer pueda optar por dar ese niño en adopción, que no sea tan difícil todo el proceso legal para dar a los niños en adopción, que una mujer pueda llegar a entregar a su hijo a un lugar donde le den el apoyo y que esta mujer se sienta de que no va a ser señalada, porque hemos tenido casos en que en sí a la vida en los que la mujer busca el apoyo y dice que ella no puede mantener a su niño o que fue violada y que no quisiera tener que mantener a ese niño, cualquiera que sea la razón por la cual está embarazada, pero que el Estado le dé a esta mujer la opción de poder actuar correctamente y que no tenga que tomar la decisión de matar a su propio hijo, porque tanto el niño como la mujer se merecen algo mejor. Tenemos que luchar por la vida del niño, los derechos del niño, pero por la vida de la mujer y los derechos de la mujer. Entonces, es un problema bien amplio y tenemos que tener una gran misericordia con las mujeres y no señalar y no juzgar a esas mujeres que están en un problema, en una desesperación, para que ella pueda, que el Estado le brinde la ayuda para que estas mujeres no tengan que optar por el aborto. Okay, Es que el aborto es violento, es matar a su propio hijo y además de que pone en riesgo su salud física, infecciones, esterilizaciones, problemas graves físicos, también pone en riesgo su psíquico, o sea, no solo el físico, sino que mentalmente, emocionalmente queda marcada esta mujer. Ok, antes de ir contigo, Ima, quiero que pongamos en pantalla, esto es parte de un reporte de los colegas del periódico diario1.com, hablando acerca de los detalles legales. A petición de la Fiscalía, dice, la joven será procesada en libertad, sin que se le impusieran medidas sustitutivas. La alumna es procesada por el delito de homicidio y de llegar a juicio su caso y ser condenada enfrentaría una pena de 30 años en prisión. Según la fiscal del caso, el bebé de la joven pasó 1 hora y media en el tanque del baño del instituto hasta que fue sacado y llevado a la clínica del instituto. Estoy leyendo entonces en esto y también por lo que dice Julia Regina, es que el bebé habría nacido vivo. Esto ya lo transforma no en aborto, sino más bien en una especie de infanticidio. Bueno, lo primero que quisiera decir, Carlos, con respecto a esta problemática grave, es que El Salvador como Estado no está asumiendo la responsabilidad de garantizarle la vida a nadie, honestamente. Deberíamos de estar ante una realidad que permita realmente tomar decisiones informadas responsablemente, que permita en realidad que las personas ejerzamos de manera responsable nuestra sexualidad, ejerzamos de manera responsable nuestros derechos, pero que también se nos proteja ante la violencia sexual, ante la imposición de patrones de comportamiento que no deseamos, pero que si no los cumplimos, no somos aceptadas o aceptados o aceptadas como personas en el entorno en el que nos encontramos. Decía Julia Regina, y concordamos como mujer en esa expresión que Julia Regina muy claramente la dice, ¿qué nivel de desesperación podría haber tenido esta adolescente? Y esa es la pregunta que le lanzamos al Estado salvadoreño y a nuestras autoridades. Muy bien, procesamos, y digo muy bien por decir una expresión, se procesa a esta adolescente, se mete a la cárcel, como dice una amiga, tan, acá terminó todo. ¿Qué pasó con esto? En realidad, mientras El Salvador no asuma, y El Salvador, que somos todas y todos, no asumamos una responsabilidad de discutir claramente qué es lo que está pasando, qué es lo que lleva a una mujer a abortar, si es que se trata de un aborto, qué lleva a una persona a cometer una acción determinada, qué es lo que lleva a, y acá hablamos de un catálogo larguísimo, qué es lo que lleva a una persona a pelearse por un asiento en un bus y a darle 2, 3 tiros, qué es lo que lleva a una persona a engañar, qué es lo que lleva a una persona a llevar a un punto tal en un país donde niñas y niños están siendo utilizados y utilizadas para cometer delitos. No solamente estoy hablando sobre un tema del aborto, estoy hablando sobre una realidad que tiene que ver
con un resquebrajamiento del tejido familiar, que tiene que ver con un resquebrajamiento del tejido social, que tiene que ver con un resquebrajamiento de la institucionalidad. Acá se está peleando por ver si van a tener más gasolina o menos gasolina los señores y señoras diputadas y diputados, y una dice, ¿por qué no se asume en realidad para la formación el presupuesto general de la nación dedicado también a la formación, a la educación integral? SEMUJER ha formado parte durante varios años y fue parte de la coordinación nacional de la coalición salvadoreña para la educación sexual integral, y fuimos solicitadas por ADS, que llevaba entonces la Secretaría Técnica, la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral para la sexualidad. Llevamos adelante este proyecto, hicimos toda una serie de consultas con el ISNA, con el ISDEMU, con el ISNA, con el ISDEMU, con el MINED y con el MINSAL y con las organizaciones de la coalición. Luego entregamos este paquete a la coalición. Planteábamos, entre otras cosas, hacer un articulado como de 160 artículos, estoy hablando del año 2012. Planteábamos, entre otras cosas, la urgente necesidad que desde el presupuesto general de la nación y desde una política integral a nivel nacional se estructuraran, entre otras cosas, a nivel municipal, escuelas municipales de formación integral para la sexualidad dirigidos a la familia, no solamente a las mujeres, no solamente a las adolescentes, sino a las y a los salvadoreños y salvadoreñas en nuestro país. Estamos hablando de graves situaciones. ¿Qué hubiese pasado si esta adolescente, según lo que dice su abogada defensora Berta de León, a quien respetamos mucho por el trabajo ético y profesional que realiza, decía, tenía miedo de decir que estaba embarazada? ¿Por qué se tiene miedo en El Salvador de decir que estoy embarazada y no sé qué hacer con este embarazo? ¿Por qué una persona llega a un embarazo sin haberlo planeado? ¿Por qué hay embarazos que son forzados? Acá el Ministerio de Salud nos habla que más de 25,000 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años han sido asistidas en partos entre los 10 y 19 años por el Ministerio de Salud. Esto nos habla de que cada 20 minutos se atendió a una niña o adolescente embarazada. Entonces, y decíamos ya, desde hace algún tiempo, cada 3 horas una violación sexual en El Salvador. Esto no se va a resolver. Tengo que ir a la pausa, Ima. Sí, esto no se va a resolver solo con un par de leyes. Esos temas de las violaciones y también de la educación sexual y reproductiva integral, como le llamas tú, pero tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar acerca de los diferentes paradigmas que hay sobre tomar las decisiones sobre el cuerpo de uno, como algunos dicen. Ya sabemos que esta discusión en este país está zanjada, por lo menos legalmente, pero no culturalmente, probablemente. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Julia Regina, hay muchas mujeres y personas, hombres también, que piensan que 43 legisladores no tienen por qué decirle qué es lo que tienen que hacer con su cuerpo y piensan que si en un momento dado cometieron tal vez un error a la hora de sostener una relación sexual y producto de esto viene la creación de una nueva vida, que deberían de tener el derecho de poder terminar esa vida para poder continuar con su vida. Piensan que esta penalización del aborto es una ley inadecuada e irreal porque buena parte de la población se asume, practican la intimidad desde muy temprana edad. Entonces, ¿se debería despenalizar el aborto, Julia Regina? Pues por supuesto que no. Como dije antes, el aborto es un asesinato cruel,
contra un niño indefenso, contra una persona humana que tiene derecho a la vida, que tiene los mismos derechos que todos nosotros desde el momento de la concepción. Y eso lo dice nuestra Constitución. Como dije, este es un cuerpo diferente a mi cuerpo. Yo puedo tomar decisiones sobre mi cuerpo, pero no puedo tomar decisiones sobre la vida de otra persona, sobre el cuerpo y los derechos de otro ser humano. No se puede. Entonces, si yo tomo la decisión de matar a este niño, puedo tomar la decisión de matar a cualquier persona. No es mi cuerpo, ya es otro cuerpo. ¿Qué pasa en los países donde se comienza, como están tratando de hacer aquí desde hace años? Así ha comenzado en todo el mundo, donde el aborto es legal hasta los 9 meses del embarazo, por cualquier motivo. Se comienza diciendo, abramos o despenalicemos, que es lo mismo que legalizar el aborto, lo mal llaman terapéutico, que si la mamá tiene algún problema de salud, antes era que si la vida corría peligro, ahora lo abren a que si tiene problemas psicológicos o cualquier problema de salud que tenga la mamá. Los médicos alrededor del mundo, desde que comenzó todo este debate del aborto, han dicho de que no existe ninguna razón por la cual se tenga que sacrificar al niño para salvar la vida de la madre. Desde que la madre está embarazada, ya es mamá. No es que con el aborto va a dejar de ser madre, ya es madre. Lo único que va a hacer el aborto es convertirla en la mamá de un niño muerto. Los médicos dicen que desde que está embarazada, un médico tiene que luchar por la vida de sus 2 pacientes, ya no es uno, son 2. Entonces, el niño probablemente va a morir en el caso de que el médico tenga que tomar la decisión de sacar al niño antes de que termine el tiempo del embarazo. Se saca al niño si hay alguna emergencia y se le da la atención médica tanto al niño como a la madre. Si la madre está enferma, se saca al niño y el niño, pero se saca entero, no se saca en pedazos. Y cuando el niño se saca entero, tiene la posibilidad de atenderlo. Algunos niños van a morir, pero ya no es un acto deliberado contra la vida de este niño, sino que se lucha por los 2 pacientes. Eso es lo que tiene que hacer un médico con ética. Luego, en el problema de un embarazo por violación, como mencionaba Ima, hay 3 personas involucradas en un embarazo por violación. Está el violador, que es el criminal, la mujer, que es la víctima, y el niño, que es el inocente. ¿Por qué le vamos a dar la pena de muerte al inocente y una muerte cruel, violenta, despedazándolo en el vientre de su mamá? O sea, si usted ve los videos de lo que es el aborto, usted se dará cuenta de cómo es la peor tortura inventada por el hombre contra un ser indefenso e inocente. Es una barbarie que es increíble que en la actualidad sea legal en muchos países del mundo, en los países que se llaman desarrollados. Es una barbarie. Pero además de matar al niño, destruye a la mujer. O sea que los dos son víctimas. Y luego también otra excusa que usan para legalizar el aborto o para comenzar a legalizar el aborto, porque luego lo abren a todo, como pasa en muchos países, en la mayoría de los países, es el eugenésico, que lo llaman eugenésico, que es cuando el niño tiene alguna malformación. ¿Cuántos de nosotros, cuando viene el tiempo de ayudar a los niños en la Teletón, nos unimos a ver cómo ayudamos, cómo aportamos para que esos niños tengan toda la ayuda necesaria y tengan mejores oportunidades en esta vida? Es como decir, bueno, pues estos niños no tienen derecho a la vida, poner control de calidad a las personas, y estos niños no tienen derecho a la vida, mejor matémoslos. Los niños, solo porque están adentro del vientre y no los podemos ver, aunque ahora ya se puede ver con toda la tecnología nueva, ¿verdad? ¿Podemos decidir sobre la vida de ellos? No. La vida se tiene que defender en todo su sentido. Se va perdiendo el sentido de la humanidad, del humanismo, cuando uno empieza a decidir sobre la vida de otras personas. En la esclavitud así fue, se dieron cuántas excusas, cuántas guerras hubo por defender a los que decían que los esclavos no eran personas. O sea, todo esto ya ha existido antes. Hitler, ¿cuántos judíos mató? O sea, cuántas injusticias han habido precisamente porque nosotros queremos
decidir, o algunas personas quieren decidir que ellos tienen más derecho a la vida o que son más humanos o que las otras personas no se deben de considerar como personas humanas. Si sabemos científicamente que este niño ya es un ser humano, que ya tiene vida desde el momento de su concepción, ya tiene todo su ADN completo, entonces, ¿qué derecho tengo yo de decidir o ningún legislador decidir sobre la vida? Y que muchas personas están pidiendo de que se legalice el aborto, si es que el aborto es un negocio, pero la mayoría de los salvadoreños defendemos la vida de la concepción. ¿Por qué tan fácilmente se logró que no hubiera ni un voto en contra en el 99 para ratificar la reforma de la Constitución que define la persona humana como el ser humano como persona humana desde el momento de la concepción? Porque la manifestación de la población salvadoreña fue enorme, porque defendemos la vida de la concepción, a pesar de que hay campañas millonarias que vienen a nuestro país de organismos internacionales que están queriendo indoctrinar a nuestros niños, cambiar nuestra cultura, que les están diciendo que la mujer tiene derecho a matarlo, y que estamos viendo casos lamentables como el de esta muchacha que tomó esa decisión de que dio a su niña nacida y que la mató. Entonces, veamos qué es lo que está pasando. Ahora, Julia Regina, en este punto quisiera preguntarte lo siguiente, porque sin una república somos ciudadanos sujetos de derecho, y tú mencionaste dos casos quizás, o un caso de los más extremos, yo mencionaré el segundo, el de violación y el también incesto. Se supone que la práctica de la relación íntima también es un derecho a la intimidad, que consientes a esto voluntariamente, no involuntariamente. Entonces, desafortunadamente, el producto de un acto íntimo que ha sido forzado sobre ti es una violación a tus derechos como persona. Y por lo tanto, muchas mujeres dirían, o muchos hombres también dirían, que dentro de una república deberíamos entonces poder simplemente decir: yo no quiero este producto, ¿verdad?, de la violación a mis derechos. El derecho, digamos, más íntimo que tengo, que es, valga la redundancia, el derecho a una intimidad voluntaria. Claro, si lo llamamos producto, es una cosa. Estamos cosificando al ser humano, pero ya dijimos que científicamente está comprobado que es un ser humano. O sea, esta es la mayoría de los abortos legales, es en esta edad. Entonces estamos viendo de que estamos cosificando al ser humano y diciendo es un producto. Pero como dije, en una violación hay 3 personas que participan: violador, criminal, mujer, víctima, niño inocente, no merece la vida, la muerte. Nosotros en Sí a la Vida trabajamos, tenemos un centro de ayuda donde se han salvado más de 5.300 bebés del aborto. Hay algunos casos, no son muchos, pero hay algunos casos que llegan por incesto o por violación, y que con solo hablarles, demostrarles el tamaño que tiene su niño de acuerdo al tiempo de embarazo que tiene ella, hablarles y abrirles otra opción, abrirle la mente para que vean de que la violencia y la muerte no pueden ser la solución y que se van a convertir han sido víctimas de yo creo que uno de los traumas más grandes que existe, que es la violación, pero se van a convertir ellas en asesinas de sus propios hijos, porque sí es hijo del violador, pero es hijo de ella también. Ha sido violentada, sus derechos, y lo que necesita esta mujer es apoyo, ayuda para salir adelante. En nuestro centro, en nuestro hogar para madres solteras, además del centro de ayuda, tenemos un hogar donde recibimos mujeres y menores de edad también. Ima lo conoce. Y que sí, y son víctimas de incesto, de violación, y ahí uno ve de cómo el amor, lo correcto, lo bueno, da alegría, mientras la muerte, la violencia, da luto. Y estas niñas aprenden a querer a esos niños, a darles todo su amor. Y uno ve de que han tenido una vida tan inestable, tan insegura, tan de abuso, que estas niñas se aferran a esos niños como lo más maravilloso que tienen en el mundo, y son unas mamás increíbles, a pesar de que muchas son menores de edad. Y se les da todo el apoyo para que salgan adelante. Se les manda a la escuela, se les da talleres de manualidades, se les da todo el apoyo para que estas niñas, a la hora que ya puedan regresar a su casa, donde una abuela, donde han sido víctimas de incesto y están en peligro en la casa donde viven, se les pueda dar el apoyo para que
para que salgan adelante a donde regresen. Entonces la idea es el amor, lo correcto, lo bueno y no la violencia, la muerte y el luto. Ahora, Ima, quiero ir contigo entonces también y voltearte la pregunta, y es lo siguiente: si en una república somos sujetos de derecho, es decir, y tenemos el derecho de tener una nacionalidad, por ejemplo, y tenemos el derecho a la vida, ¿por qué entonces permitir que una persona que, aunque a Julia Regina no le guste que se hable de esta manera, digamos, es como la nave donde se encuentra un nuevo ciudadano, ¿por qué vamos a permitir que No, pero las mujeres no somos nadie. una mujer pueda entonces, por X o Y motivo, terminar la vida de un futuro ciudadano sujeto de derechos? Lo que el Estado salvadoreño debe de hacer es analizar cada una de las circunstancias que están llevando en El Salvador, no en otro país, en El Salvador, a que las mujeres pasen por esa encrucijada del aborto. Nadie debería de pasar por esa encrucijada. ¿Por qué tenemos niñas de 10 años embarazadas? ¿Por qué tenemos madres de 13 años? ¿Por qué a los 15 años hay niñas que ya tienen 2 hijos y quizás un aborto? ¿Por qué en El Salvador nos estamos enfrentando a estas realidades? Es un Estado irresponsable. Lo hemos manifestado, es un Estado irresponsable porque cree que su labor es meter a la cárcel a las mujeres, perseguirlas, así como nos persiguió cuando éramos científicas y nos dijo que éramos brujas y nos metieron a la hoguera. Por eso hablamos de leyes medievales. Es irresponsable. Pero es igualmente irresponsable si el Estado simplemente viene y de repente dice, muy bien, pues ahora yo me lavo las manos, ese es un problema de las mujeres, usted vea qué hace, usted ve qué hace, si quiere aborte 20 veces, si quiere aborte, eso es un problema suyo, no mío. Eso es irresponsabilidad también. Por lo tanto, nosotras, sé mujer, tampoco nunca en estos 26 años hemos hablado de la legalización. Hemos hablado de despenalizar, de no criminalizar a las mujeres. Uno, cuando somos víctimas de violación sexual, se impone un embarazo, el embarazo forzado es inclusive un delito de lesa humanidad y así está considerado, es una tortura, un trato cruel, inhumano y degradante. Dos, cuando la vida de la mujer está en inminente peligro, no estamos hablando de una situación salvable, es cuando los médicos y las médicas han hecho todo su esfuerzo posible en ese país donde están, el caso de El Salvador, donde nos morimos de una diarrea. 3, cuando el bebé no nacido no puede tener viabilidad de vida fuera del vientre materno. No estoy hablando que no tenga nariz o que no tenga un ojo o que no tenga 2 ojos o que tenga síndrome de Down. No estamos hablando de eso, ni que no tenga 2 piernas, ni que tenga... Okay. No, entonces... Entiendo esa última parte, pero lo anterior, dame lo anterior, Ima, una vez volviendo más al punto, porque ¿por qué vas a violentarle a este futuro ciudadano dentro de la República su derecho fundamental a la vida, a pesar de que haya sido producto de una violación o de un embarazo forzado? No se le debería de violentar, por eso mismo te estoy diciendo, es que una no puede ver solo el resultado del problema. Pero es que el resultado inminentemente se va a dar debido a la realidad que tenemos. O sea, yo sé que tu enfoque va más a la prevención, pero una vez estando en la situación... Entonces, por eso mismo, Carlos, el problema no es el bebé, el problema no es el embarazo. El problema es que tenés que llegar a la encrucijada del aborto. El problema es que no vas a un centro asistencial a pedir ayuda porque te meten presa. El problema es que el programa que Julia Regina tiene y el equipo de trabajo en Sí a la Vida, que es el hogar María Isabel, debería de ser un programa estatal con recursos del Estado. E igualmente también con recursos del Estado y no de una clínica privada allá a saber a dónde, en relación a una persona que ya no pueda proseguir con ese embarazo y que lo vaya a interrumpir, esto que se llama un aborto.
¿Es una condición donde hay una persona adentro? Sí, hay una persona adentro. Hay una colisión de derechos, porque están los derechos de la madre y están los derechos del hijo, de la hija. Sí, es una vida, jamás, nunca lo hemos negado, es una vida. Y esto es duro, esto es una situación cruenta. ¿Por qué El Salvador se sigue lavando las manos y sigue simplemente pero queriendo esa es la levantar? parte, es la condición, y sigue- entiendo, pero y una sigue vez ahí, queriendo- ¿cómo defines que los derechos de este ciudadano madre y los derechos de este ciudadano hijo, los de la madre, están por encima y tiene que poder violentar el derecho fundamental a la No vida están por de este encima, futuro ciudadano? no están por encima. Hay una colisión de derechos y tiene que responder, el Estado debe de responder. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si al Entiendo, salir el Estado de este debe programa, responder con la prevención, pero en el momento hay una persona que tiene el poder absoluto casi de decidir sobre lo que va a pasar. Cuando una mujer decide tener un aborto, es la mujer la que lo decide, en muchos de los casos. seguro que es la mujer la que lo decide. Por eso, Yo le pregunto en aquí, muchos de los casos. ¿segura que es la mujer la que lo decide? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a chantajes? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a manipulación? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a que si vos abortás, entonces todo queda tranquilo, pero si vos proseguís, olvídate de mí? Esas circunstancias también están presentes. pero sí. No son las únicas, Pero ciertamente. Pero si tú decís que es una persona, entonces, ¿por qué en algunos casos tú consideras de que no se debería de permitir que se mate a este ser humano, pero en otras ocasiones sí se podría permitir? No se debería de permitir nunca, pero cuando te enfrentas a una realidad cruenta, hay que saber que hay que tomar una decisión y eso también tiene que estar regulado. Así duro. ¿Está regulado? Está penalizado. No, está regulado. Está- que si la claro. mujer tiene problemas de salud, está regulado todo el proceso que tiene que tener los médicos para tratar de salvar a sus dos pacientes. Como te digo, en muchos de los casos el bebé es el que muere porque lo sacan antes de tiempo y está más débil. No está regulado el hecho de que yo, una mujer, me enfrento a una violación sexual, me imponen un embarazo. El bebé no tiene la culpa. ¿Sí? No tiene la culpa. Pero yo no voy a proseguir con ese embarazo. Entonces vas a matar a un niño. No voy a dejar que proceda ese embarazo. Y una vez, y hay un protocolo, inclusive hay un protocolo, y todo el mundo debe de saberlo, y no sé por qué el Ministerio de Salud sí lo dice, pero a veces esto se queda en el aire. Hay un protocolo de atención a las mujeres que somos víctimas o que hemos sido o que son víctimas de violación sexual, que tiene que ver fundamentalmente con dos medidas que son drásticas. Una, que se debe de cumplir. Se debe de cumplir un combo, por decirlo así, de medicamentos antirretrovirales en el tema del VIH. Dos, en el tema de la anticoncepción de emergencia, justamente para evitar que ese espermatozoide que está viajando hacia la concepción de ese óvulo, a ver, la parte médica yo soy fatal, pero de ese óvulo sí, entonces esto vaya a traer una nueva vida. Antes de eso, ¿a qué nos enfrentamos nosotros Pero acá? déjame permitirme con eso, porque hay que decir que esa parte médica no la entendés muy bien. La pastilla, yo no sabía qué hacer el protocolo, porque las pastillas que las llaman Y la ministra de Salud debería de explicarlo. anticoncepción de emergencia tienen 3 mecanismos de acción: anovulatorio, anticonceptivo y abortivo. O sea, sí son abortivas, lo que cambian es, o sea, además de... No son abortivas. Además de impedir que Tengo llegue ir el a la pausa ahorita, espermatozoide, Pero yo, Carlos, guarden esas quisiera- ideas porque tengo que ir a la pausa. quisiera- Ya quisiera que la volvemos. siguiente- Regresamos. Quisiera que... El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Gracias por continuar con nosotros. Bueno, quisiera que introdujéramos una parte del tema que es muy, pero muy importante y es retomando casi todos los argumentos que has dicho tú, Ima, y es la parte de la prevención. En este país, cuando se ha tratado de introducir en el sistema público una educación, digamos, sexual integral, siempre han habido grupos conservadores que se han opuesto porque piensan que hacer demasiado evidente y tal vez a algunos les resulta chocante ese tipo de educación, es algo que es completamente inaceptable a la hora de educar a los niños. Julia Regina, quisiera empezar contigo en este punto. Bueno, nosotros no consideramos la educación nunca como algo chocante. Nosotros en sí a la vida, que empezó hace 20, casi 30 años, nuestro primer trabajo era educar. Vamos a centros educativos, iglesias, comunidades donde nos inviten a hablar sobre el tema de la sexualidad. Pero nosotros tratamos de ser con los padres de familia, que se les lleva la información antes de llegar a los hijos, porque ellos tienen que estar de acuerdo en lo que se les va a presentar. No estamos de acuerdo en ir a hablar con los hijos sin que los padres sepan lo que se les va a presentar. Entonces, ¿qué pasa cuando un Ministerio de Salud se toma la tarea de supuestamente educar a los jóvenes sin el consentimiento o sin el conocimiento de los padres de familia? Es bien peligroso. ¿Cuántos violadores no han habido? ¿Cuántos profesores violadores no han habido? ¿Cuánta gente que no está bien de la cabeza que puede estar dando estos programas? Los papás tenemos que confiar en quién es la persona que va a educar a nuestros hijos. En el tema de la sexualidad es un tema tan difícil porque precisamente cuando nosotros vemos de que hay muchas violaciones, que hay muchos embarazos fuera del matrimonio, que hay muchos embarazos en adolescentes, que las enfermedades de transmisión sexual ahora son más de 50 y la mayoría incurables. Entonces, nosotros vemos que el tema de la educación sexual tiene que ser para que los padres puedan optar por lo mejor para sus hijos. Lo mejor que es que los hijos esperen hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Pero eso es irreal, Julia Regina. Bueno, estoy diciendo, eso es el ideal para evitar embarazos fuera del matrimonio, para evitar enfermedades de transmisión sexual, y puede ser irreal en la mayoría de los casos, que es lo que está pasando en este momento, pero sí hay jóvenes que viven su castidad, están haciendo votos de castidad para eso en muchos países. Pero la educación sexual no puede basarse solamente en la abstinencia, e intuyo que si el gobierno empezara a impulsar algo como esto... No estoy hablando de solo la abstinencia. Habría muchísima publicidad, o sea, ¿por qué no enseñar a los niños o a los jóvenes, a los adolescentes, a cómo protegerse, por ejemplo, contra enfermedades y contra embarazos? A eso iba a llegar, que cuando los jóvenes se les está diciendo, en los países donde se les promueve, por ejemplo, el condón, usen condón para protegerse. ¿Qué es lo que está pasando? El condón siempre se ha sabido que protege falla en un 15 a 30% para prevenir embarazos. El condón, si falla entre 15 a 30% para prevenir embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo se puede dar solo de 3 a 5 días en el mes. Y las enfermedades de transmisión sexual se pueden pasar los 365 días del año. ¿Les está dando verdaderamente una educación sexual de prevención o les está dando una prevención falsa? O sea, les está dando unos instrumentos que realmente no los protegen 100%. Tenés que llegar a decirles cuál es la verdadera prevención, saber todo el tipo de enfermedades sexuales que hay. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, muchos jóvenes no saben, es de las enfermedades más comunes, así como el herpes genital. Estas dos enfermedades, ¿por qué son las más comunes? Porque están en toda el área genital y se pasan solo del contacto de la piel con la piel. Están ahí siempre y no son curables. Entonces, se pasan por el contacto de piel con piel. El condón protege 0% contra estas enfermedades, son de las más comunes. Causan miles de problemas, incluyendo problemas en el embarazo para la mujer. El virus del papiloma humano es el que causa el cáncer cervical en la mujer. El cáncer cervical es la causa número 1 de muerte por enfermedad en la mujer en nuestro país. Y el 99.7% de los casos de este virus viene del virus del papiloma humano, de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces podemos decir, les estamos de verdad dando las herramientas a los jóvenes para que verdaderamente se protejan, o les estamos diciendo lo más fácil, aquí está todo esto, arcoíris de protección para ustedes, vayan y tengan relaciones sexuales.
Ese no es el mensaje. El mensaje es, aquí están todos los problemas que pueden haber si ustedes deciden tener relaciones sexuales desordenadas. O con su novio, o con su novia, que también hay que ver cómo se protege el corazón. Cuántas niñas traumadas, cuántas niñas se suicidan porque tuvieron relaciones sexuales y el novio las dejó. Entonces hay que ver que si verdaderamente hay un compromiso real y ya la suficiente madurez para tener relaciones sexuales. La educación sexual que nosotros damos es presentarles qué pasa en el embarazo, qué pasa con las enfermedades de transmisión sexual, cuáles son las consecuencias del uso de cualquiera de estos productos que se promueven en la supuesta educación sexual. Y lo que se está haciendo, lo que más nos preocupa, porque tú dijiste que había una coalición preparando todo este tema de la educación integral de la sexualidad. A nosotros no nos llamaron y tenemos más de 20 años de estar dando charlas y tener experiencia de educación. Julia Regina, se me está acabando el tiempo, pero quiero darte la última palabra. Ima, tienes 3 minutos. Bueno, lo primero es que es fundamental tomar en cuenta que cuando hablamos de sexualidad es justamente mucho más allá de decir aquí hay un condón, vaya a ver usted qué hace. Eso no es el punto, ni es educación. Cuando hablamos de educación integral para la sexualidad, estamos hablando de pilares que tienen que ver con el ejercicio responsable de la sexualidad, estamos hablando sobre la autoestima, sobre el autoconcepto, sobre la apreciación de sí misma, de sí mismo. Estamos hablando de un conocimiento que no solamente tiene que ver con la parte meramente biológica y mucho menos únicamente solo de la parte coital. Estamos hablando de toda esa diversidad de elementos que conforman a la persona humana, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la parte física, con la parte fisiológica, biológica, con las emociones, con los sentimientos, con los pensamientos, con los aprendizajes. Tiene que ver con el ejercicio de una sexualidad libre, y libre no significa irresponsable, libre significa responsabilidad. Pero mientras sigamos manejando, por un lado, pequeños programas pilotos solamente para grupos poblacionales muy pequeños, no estamos haciendo una política nacional de educación integral para la sexualidad. Tenemos que hablar con las madres y los padres. Esa mujer tiene 26 años de existencia, hoy justamente estamos cumpliendo estos 26 años de existencia, con una gran responsabilidad y compromiso sobre la formación y la educación. Ese es el legado de mis abuelitos también como maestros, precisamente formar. Pero la formación no es solo instrucción, la formación no solamente es capacitación, no es un taller. La formación tiene que ver con una serie de elementos integrales, pero además de eso, de toda la parte de la prevención, necesitamos saber qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos a esa realidad. Y eso ya también tiene que ver con la parte legal. Por eso decimos, no vamos a criminalizar a las mujeres. Y estamos hablando, como decía, de la despenalización en determinados casos. Por otro lado, estamos hablando de la responsabilidad que debe de haber por parte del Estado salvadoreño para generar un ambiente sano. ¿Qué ambiente sano puede ser cuando los modelos que se tienen en Internet, en videojuegos, en las franjas juveniles, casi todos los medios de comunicación siguen manteniendo franjas juveniles con mensajes con grandes despropósitos también? Esto no nos lleva a edificar, no nos lleva a construir. La responsabilidad también que se ejerce no es solamente de la familia es el ente primario y fundamental en la formación de toda persona humana en sus inicios, pero hay un principio dentro de la protección integral de derechos de niñez y adolescencia que se llama corresponsabilidad, y eso implica la familia, el Estado, la sociedad, y le agregamos un elemento más, la responsabilidad individual que las personas debemos de ir ejerciendo, la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Julia Regina, Ima, gracias, siempre es sumamente interesante conversar con ustedes. Les 2 vamos a ir horas. invitando. Vamos a armar un República solo 2 horas para hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, que tengan ustedes un buen resto del día también. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayel Malán. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.
siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.